Hola a todos, bienvenidos a la clase de estadística del grado en terapia ocupacional de formación Manuel Pozo. A continuación vamos a abordar un ejercicio que trata los conceptos de la unidad de estadística descriptiva unidimensional. Vamos allá. El primer apartado nos dice que para ver cómo de bueno es un método de medición del grado de curvatura de la columna se midió 20 veces el grado de curvatura de respectiva columna de una misma persona con dicho método, obteniéndose que la varianza es de 0,02. Como el valor es muy pequeño, el método es muy preciso, el método siempre será preciso, pues se mide en la misma persona y es necesario conocer la media para determinar si el método es preciso o no. Pues bien, vamos a explicar por qué el apartado correcto sería el C y cómo hemos de conocer esto. Pues veréis, como estamos en estadística descriptiva unidimensional, os voy a explicar quiénes son las medidas de dispersión, las medidas que miden la variación de los datos. Entre las medidas de dispersión, nosotros vamos a tener siempre la varianza, que es la sigma cuadrada. Vamos a tener la desviación típica, que es la sigma, y también vamos a tener el coeficiente de variación. El coeficiente de variación se calcula como la sigma entre la media de x. Bien, este de aquí es nuestra medida de dispersión estrella, puesto que es la más útil y es la que dice realmente si un método es bueno o malo. ¿Por qué? Puesto que si yo estoy midiendo una unidad que tenga datos muy pequeñitos, la varianza siempre va a ser pequeñita. Y eso no quiere decir que el método sea bueno y que la variación haya sido pequeña. Porque si yo estoy midiendo, por ejemplo, temperaturas en pleno invierno, las cuales me dan siempre 0, -1, 0,5, -0,5, durante un mes donde todas las temperaturas son alrededor de 0, con muy poca variación, y me da una variación de 0,5, pues realmente el dato es pequeño. Pero no me está dando un buen método. Por esto, tanto la varianza como la desviación típica son medidas de dispersión, pero con la que nosotros realmente trabajaremos siempre, siempre, siempre es con el coeficiente de variación. De este modo, se ve claramente por qué el apartado C es verdadero. Necesito conocer la media para poder hacer la raíz a esta varianza y determinar qué porcentaje de variación entre el 0 y el 100 tiene el método. Pues cuanto más pequeño sea la variación, pues mejor será el método. Es decir, una vez que yo hago esta operación, podemos multiplicar por 100 para expresar en porcentaje. Y claramente, pues si tengo una variación del 10%, pues el método será bueno, pero si tengo una variación del 55%, pues quizás el método pues ya tiene una precisión moderada o no es tan bueno. Y con esto tenemos concluido el primer apartado del ejercicio 1. En el segundo apartado nos dice que en diferentes estudios sobre los tiempos en horas que personas mayores dedican a realizar actividad física, se obtienen los siguientes resultados, que indiquemos quiénes pueden ser correctos. Bien, ¿cómo se argumenta esto? Pues veréis, esto se argumenta, lo primero de todo, teniendo en cuenta de qué naturaleza tienen las medidas y de qué forma pueden ser, y después teniendo en cuenta de que toda la estadística tiene sentido, que los datos siempre se van a ordenar y todo tiene un orden en las medidas de posición. Vale, pues mirad, lo primero que vamos a ver es cómo se calcula la media, ¿vale? Entonces, si yo pongo por aquí cómo se calcula la media, tengo que se calcula como el sumatorio de los valores de x entre n. Entonces, si yo estoy midiendo tiempo, mi media siempre va a sumar positivo y aquí no tengo ningún problema en ninguno de los tres apartados. ¿Qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que la varianza se calcula así. La varianza se calcula como s de x al cuadrado igual al sumatorio de x menos la media de x al cuadrado entre n. ¿Qué le ocurre a la varianza? Que como es una suma de cuadrados, siempre es positiva. Entonces, si yo llego y le hago la raíz a un número positivo, pues el número va a seguir siendo positivo. ¿Esto qué me está dando a mí? Esto me está dando que tanto la varianza como la desviación típica son números siempre positivos. Esto hace que yo pueda descartar, perdona, uno de los tres apartados.
¿Por qué? Porque la desviación típica, como estamos diciendo, sería S de X, lo cual es la raíz de la varianza. Y va a ser también siempre positiva. Entonces, que yo tenga una desviación de menos 0,98 no es un dato válido. Voy a indicaros por aquí como que esto es lo que me falla aquí y no voy a seguir ya mirando este apartado y ya solo tendría que ver quién de los apartados B y C sería el correcto. ¿Dónde vamos a descartar esto? Entre el percentil y la mediana. ¿Qué ocurre? Pues mira, con las medidas de posición ocurre lo siguiente. Vamos a poner por aquí medidas de posición y voy a hacer una línea recta a la cual va a clasificar las medidas de posición. Mira, si yo hago una medida de posición, una recta de las medidas de posición, esta recta contiene todos mis datos ordenados, desde el más pequeño al más grande. Es decir, aquí tengo el mínimo y aquí tengo el máximo. O sea, si estoy trabajando en el tiempo en hora y puede ir de 0 a 10, aquí tengo el 0 y aquí tengo el 10. ¿Qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que, como ya sabemos, la mediana es una medida de posición central que parte a los datos en dos mitades iguales. Entonces, si yo tengo aquí mi mediana, esto quiere decir que aquí tengo el 50% y que aquí tengo otro 50%. Pues bien, que yo tenga el 50% a la izquierda me quiere decir que aquí yo tengo el percentil 50. Con lo cual, cuando me hablamos del percentil 25, tengo que cogerme solo el 25% a la izquierda. Eso hace que ese percentil esté en esta posición. ¿Esto qué quiere decir? Pues esto lo que quiere decir es que el percentil 25 siempre tiene que ser más pequeño que el percentil 50. Si entonces observamos nosotros aquí, tenemos que el percentil 25 es 3,6 mayor a la mediana que es 3,5. Esto hace que el percentil 25 sea mayor al percentil 50 y esto no es posible. Con lo cual el apartado B tampoco sería correcto y vamos a comprobar que en el C no hay ningún dato incorrecto. En este caso el percentil 25 es 2,7 inferior al 3,2 y no habría ningún problema. Y con esto damos por probado este ejercicio. Cualquier ejercicio que tengamos de este estilo se prueba así, teniendo en cuenta que la media es un dato que va acorde a los datos que estamos midiendo, que tanto la desviación típica como la varianza son siempre valores positivos y que el resto de medidas de posición se pueden representar en esta línea. De modo que lo que vaya antes tiene que ser más pequeño y lo que vaya después tiene que ser más grande. Finalmente, me dice el tercer apartado que se sabe que la mediana de la duración de un cierto tratamiento terapéutico contra la artrosis en personas mayores para obtener una mejoría de su dolencia es de 15 sesiones. Entonces, la interpretación es, vale, me está diciendo que esta mediana vale 15. Vamos a ver cuál sería la interpretación correcta. Me dice que el 50% de personas obtienen mejoría con menos de 15 sesiones y el otro 50% con más de 15 sesiones. Vale. Vamos a leer los siguientes porque aquí vamos a tener bastante apartado confuso y vamos a hacer una buena clasificación. Luego me dice que el 50% de las personas mejoran con 15 sesiones de terapia y que el 50% de las personas no mejoran con 15 sesiones de terapia. Mira, el apartado correcto va a ser el A. ¿Por qué? Porque si yo tengo aquí la mejoría, lo que tenemos es que el 50% de las personas obtienen mejoría con menos de 15 sesiones. ¿Por qué? Porque yo tengo aquí este 50% y si esto vale 15, pues aquí puede que esta se mejore con 14, que esta se mejore con 10 y que esta se mejore con 8. Y igual con las de por encima, como deja a la derecha también al otro 50%, pues yo puedo encontrarme aquí a una persona que se mejore con 17 personas, o sea, con 17 sesiones o con 20 sesiones. No es cierto que el 50% de las personas mejoran con 15 sesiones porque yo aquí no me está diciendo que haya, o sea, la mediana no me está diciendo que exactamente el 50% tengan el valor de la mediana, ni que tengan el valor contrario a la mediana, que es lo que me dice el apartado C de la negación. Me dice exactamente que tengo por debajo de este dato el 50%, es decir, inferior, y por encima de este el otro 50%, es decir, superior. Lo que hace que el apartado correcto sea el A y que no haya lugar a dudas para elegir ni el B ni el C, porque nunca la mediana corresponde con un valor exacto. Sí que tiene un valor exacto, pero no me quiere decir que el 50% de la población correspondan a ese valor, sino inferior o superior siempre.
Con esto damos por finalizado el ejercicio de estadística del grado en terapia ocupacional, donde trabajamos con estadística descriptiva unidimensional.